¿Listo? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Bueno, buen día. Increíble después de 2 años volver a esta situación, así que bienvenido sea y que dure. Bueno, me toca presentar seminario y a ver si puedo pasar. Estas cosas van a pasar. A ver. Ya me olvidé cómo era esto. Me parece que no. No importa, lo paso de acá. Ahí está. Como es el año del aniversario del fallecimiento del Doc, no quería dejar de poner una foto. Creo que esta ya estuvo en algunos de las charlas previas, pero bueno, es una que a mí me gusta mucho porque fue un lindo día, un lindo recuerdo cuando lo nombraron miembro de la academia. Después encontré fotos que ya no era para poner que nos fuimos a tomar algo, no sé, hay varios de los que están acá que se deben acordar. Y esta es como una situación solemne. Después, buscando ayer en algunos CDs, encontré esta de uno de los asados de fin de año memorables, que hubo cantos, bueno, todas esas cosas que solían pasar en ese momento. Así que bueno, nada, no quería dejar de compartir alguna imagen. Bueno, ya los que escucharon en alguna oportunidad, me escucharon a mí, a Fer o a gente del grupo, esto les va a parecer un poco reiterativo, pero para las personas que nunca nos escucharon, el seminario va a estar enfocado en estudios relacionados a patógenos que infectan plantas, ¿sí? Dentro de lo que conocemos como patógenos y pestes, están, a ver si, este era el puntero, ¿no? Sí, ahí está. Ay, ya perdí el entrenamiento. Los virus, las bacterias, los nemátodos y los patógenos filamentosos, que incluyen a los hongos y a los oomicetes, que si bien fenotípicamente son muy parecidos, filogenéticamente no están relacionados entre sí. Y por mucho tiempo, incluso sigue pasando ahora, a los oomicetes se los sigue considerando hongos, pero no son hongos, ¿sí? Ese va a ser como uno de los mensajes importantes del seminario de hoy. ¿Y por qué trabajar con patógenos vegetales? Bueno, porque si bien por ahí tenemos o recibimos más impacto de los problemas ocasionados por patógenos que infectan animales, los patógenos vegetales han puesto en vilo la seguridad alimentaria a lo largo de la historia de la humanidad y han de hecho cambiado hábitos culturales e impactado a lo largo de nuestra historia. Este es un trabajo que es bastante interesante para quien le gusten estos temas, que hace una revisión de distintas epidemias que ocurrieron a lo largo de la historia. Yo me voy a centrar en el patógeno que ocasiona uno, pero a los que les interese, por ejemplo, pueden leer sobre la epidemia que destruyó los campos sembrados con café en lo que hoy se conoce como Sri Lanka, que en ese momento era Ceilón, y le hizo, que era colonia británica, hizo cambiar la cultura de tomar café a tomar té de los británicos. Todo eso a causa de un hongo, que arrasó con más del 80% de los cultivos de café, sí. Bien. Hoy en día, más que nunca, siguen siendo una amenaza, lo estamos transitando con la situación de la pandemia actual con el COVID, y hemos visto que, lo vemos ahora que apareció el aislamiento nuevo, Omicron ya acá, que en cuestión de días, por cuestiones comerciales, por el traslado de personas, un patógeno ya sea animal o vegetal, puede dar la vuelta al mundo muy rápidamente, y si a eso le sumamos cuestiones como el cambio climático, que va corriendo la frontera en la cual el patógeno es capaz de establecerse, y también cambia, digamos, o impacta en la fisiología de los cultivos, y la intensificación de la agricultura con, digamos, genotipos que son homogéneos, y entonces eso hace que sea más vulnerable cuando aparece algún patógeno que pueda infectarlos. No nos va a sorprender, digamos, que las alertas por infecciones, en este caso causadas por hongos, vayan aumentando en los últimos años, incluso mucho más de lo que aumentan las causadas por hongos que infectan animales, incluyendo a las personas. Y hay un sitio bastante interesante, que es este sitio ProMed, donde hacen un relevamiento de todos los patógenos que van apareciendo, no importa a qué organismo infecten, y lo que se vio es que si uno busca patógenos que infectan plantas, aparecen alertas todo el tiempo,
y cuando uno hace una nube de palabras, en la mayor parte de los casos, esos patógenos no están diagnosticados, es decir, que no se sabe qué es lo que está causando ese problema. En el seminario de hoy yo me voy a enfocar en mi patógeno favorito, que es Phytophthora infestans. Phytophthora infestans fue el causante de la gran hambruna irlandesa que ocasionó más de 1 millón de muertes alrededor del año 1845 en la región de Irlanda, y que además fue el responsable de la colectividad irlandesa que hoy vive en Estados Unidos, porque ocasionó, debido a la hambruna, la migración de millones también de personas. Y de hecho este es un cartoon de esa época, más o menos de 1881, donde sostienen con tristeza una lista donde se ve cómo fue disminuyendo la población de Irlanda como consecuencia de esta enfermedad. Hoy en día, después les voy a mostrar en algún momento, se sabe un poco más qué fue lo que pasó a través de analizar datos, digamos, ADN, obtenido en muestras de herbarios de aquella época. Bueno, Phytophthora es un género que en griego significa destructor de plantas, incluye a los patógenos más importantes que infectan dicotiledóneas, ocasiona el tizón tardío de la papa y del tomate, y además es dentro del género la especie que más pérdidas ocasiona. Y esto me lo escucharon a mí, a todos los del grupo de Rita, a los del grupo de Dani, ¿sí? La papa es el alimento de mayor importancia después de los cereales como el arroz y el trigo, por lo tanto, pérdidas en su productividad tienen un impacto grande en la... El tizón tardío, perdón, es la enfermedad ocasionada por Phytophthora infestans. Phytophthora infestans es el patógeno, y el tizón tardío es tizón porque parece como si estuviera quemado el tejido, es la enfermedad que ocasiona en papa y tomate. Claro, como SARS y COVID, exactamente. Bien, y a nivel mundial es un problema enorme que causa pérdidas de miles de millones de dólares, ya sea porque se pierde, digamos, el cultivo, papa o tomate, en este caso es papa, y por los costos que implica la aplicación de compuestos químicos para prevenir la enfermedad. En nuestro país, bueno, acá pueden ver, tenía un video, pero sí va a ser muy largo, digamos, cuál es la problemática. Una vez que Phytophthora infestans infecta un campo, lo destruye en una semana. Entonces los productores no pueden arriesgarse a esperar que esto pase, y ni bien las condiciones ambientales son propicias para que se disperse el patógeno, hacen aplicaciones preventivas de fungicidas. Y a veces puede haber hasta 16 aplicaciones en una campaña, por ejemplo, en cultivo de papas, si las condiciones climáticas y las alertas indican que el riesgo existe. Y en nuestro país es un problema bastante complicado porque el 80% de la superficie sembrada de papa en Argentina está sembrada con 2 variedades que son susceptibles a Phytophthora infestans. La mayoritaria es Espunta, que es con la que trabajamos casi todos los grupos acá en el instituto, y la segunda es Kennebec. Y bueno, esto es lo que les contaba. ¿Qué estrategias hay para el control? Bueno, el uso de material resistente, pero después vamos a ver que esa resistencia en general en el campo no va a durar eternamente, la rotación de cultivos y el uso intensivo de fungicidas. El problema es que esto introduce costos en el manejo, también requiere que los operarios estén bien instruidos para no exponerse, digamos, a riesgos, porque los fungicidas comparten a veces blancos moleculares con otros organismos animales, entonces hay que tener cuidado. Puede originar fungoresistencia como cualquier otro compuesto químico que se aplique para control, y algunos serán retirados del mercado en los próximos años. De hecho, este es uno de los más usados en Europa, y ya los congresos que trabajan sobre estos temas están haciendo reuniones pensando cómo van a manejar el tema cuando en 1 o 2 años este fungicida no esté más disponible. Es un omicete, pero igual hay fungicidas o homicidas. Sí, es que es un nombre genérico en realidad. Porque además comparten, digamos, la forma de crecimiento, tienen un montón de cosas parecidas, las estructuras que desarrollan en la planta, pero filogenéticamente no están relacionadas. Sí. Bueno, hay fungicidas y hay, ahora no me sale en español, pero hay compuestos que son más específicos para omicetes también.
Bien, y entonces esto nos lleva a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de control de enfermedades que sean efectivas, duraderas y sustentables. Ahora, para entender un poco cuáles podrían ser estas estrategias, tenemos que entender algunas cuestiones básicas respecto a estos patógenos y su interacción con la planta. Por un lado, esto no es papa, es Arabidopsis, sí, pero era linda la imagen porque compara los 3 tipos de estilos de vida o estrategias de patogenia que los fitopatógenos tienen. Tenemos aquellos que son los biótrofos, que lo que hacen es, para cumplir su ciclo, deben mantener vivo al hospedante, y entonces son muy especializados, desarrollan estructuras muy específicas para tratar de, y la comunicación es muy, muy íntima y delicada, digamos, entre planta y patógeno. Luego tenemos en el otro extremo a los necrótrofos, como Botrytis cinerea, que es un hongo, que se nutren del tejido muerto, entonces van a liberar toxinas para inducir la muerte del tejido vegetal y adquirir los nutrientes. Y después tenemos a los semibiótrofos, que empiezan como biótrofos y al cabo de 2 días o 3 días cambian a necrótrofos y matan al tejido vegetal, y así pueden completar su ciclo de vida. Phytophthora infestans, para agregar un poco de complejidad, pertenece a este último grupo. Y acá tenemos un esquemita de cómo es la infección, ¿sí? Tenemos una zoospora, que es uno de los mecanismos, digamos, de dispersión que usan, se deposita sobre la planta, si encuentra las claves químicas y topográficas adecuadas, va a germinar formando un quiste, un apresorio, que es esta bolita acá que lo que hace es aplicar presión para romper el tejido vegetal, penetrar la pared celular y, digamos, entrar en la epidermis. Y luego va a empezar a crecer a través de hifas en el tejido vegetal, y acá viene algo bien particular de los biótrofos o de los semibiótrofos, que va a desarrollar, lo van a ver mejor seguramente en otros esquemas, pero estructuras que penetran la pared celular de la célula vegetal, pero no la membrana, como si pusieran un dedo en un globo, ¿sí? Estas estructuras se llaman austorios y quedan rodeadas por la membrana plasmática de la célula vegetal, y en ese lugar incluso la composición de la membrana de la célula vegetal cambia, y se da el intercambio de moléculas entre patógeno y hospedante. Y luego en algún momento va a hacer el cambio a necrótrofo y va a generar las estructuras reproductivas asexuales, que son los esporangios, a liberar esporas para empezar de nuevo el ciclo. Durante todo ese proceso, lo que va a hacer Phytophthora, como otros patógenos, es liberar moléculas que se conocen como efectores. Esas moléculas van a ser capaces de, por un lado, intentar apagar las respuestas de defensa que se induzcan en la planta, y además modificar o alterar la fisiología de la célula vegetal para favorecer su propio desarrollo. Esos efectores pueden ser apoplásticos, si se liberan al espacio extracelular, o citoplasmáticos, si se liberan al interior de la célula vegetal a través de este austorio, que era la estructura que les dije. Y si bien la mayoría de los efectores que se conocen hasta ahora son moléculas proteicas, hoy en día ya se sabe que hay efectores que son ARNs pequeños liberados por distintos tipos de patógenos. Bien, ¿y cómo es esa interacción una vez que ocurre? Esto voy a hacer un resumen muy rápido, capaz que alguna vez ya se los conté también. Esta es la célula vegetal, ¿sí? Y esto vendría a esquematizar un hongo o un oomycete, la hifa y esta estructura llamada austorio, y las bacterias. Podríamos agregar acá también insectos, nemátodos, cada uno tiene alguna estructura específica para inyectar dentro de la célula vegetal estas moléculas efectoras. Las bacterias son sistemas de translocación, y los hongos y los oomycetes a través de los austorios. ¿Y qué es lo que van a hacer? Durante la interacción van a liberar estos efectores apoplásticos o citoplasmáticos, que van a encontrarse con sus blancos de acción en la célula, ya sea en el interior o en el exterior, van a alterar a esos blancos, los pueden modificar, los pueden llevar a su degradación, pueden pasar un montón de cosas que exceden lo que les voy a contar hoy, y así van a alterar procesos que ocurren en la planta, y desencadenar lo que se conoce como susceptibilidad desencadenada por efector. La planta se va a enfermar, y en el caso de Phytophthora se va a morir porque en muy poco tiempo. Ahora bien, las plantas, por supuesto, tienen mecanismos de defensa que comparten comparten
cuestiones a nivel de moléculas involucradas, a nivel de estructura con el sistema inmune de animales, no por supuesto los linfocitos, ni digamos todas las células circulantes, pero sí muchas de las proteínas que se conocen como receptores inmunes entre plantas y animales son bastante similares en estructura. Y un campo de investigación colabora con el otro, digamos, en entender cómo funciona. Bueno, la cuestión es que la célula tiene receptores inmunes, antes se los diferenciaba más, ahora ya se habla, cada vez se encuentran más parecidos entre sí, entonces se habla más en general. Algunos están en la membrana y van a censar patrones moleculares asociados a microorganismos, o a incluso patrones moleculares asociados al daño que los microorganismos generan en la pared celular. Y esos van a desencadenar lo que se conoce como inmunidad desencadenada por PRR, que son este tipo de receptores, y luego tenemos receptores intracelulares que van a ser capaces de reconocer directa o indirectamente al efector intracelular. O reconocen al efector, o reconocen, por ejemplo, los cambios que el efector hace en su molécula blanco de la planta, ¿sí? O incluso en moléculas que la planta tiene como señuelo para, digamos, desencadenar respuestas de defensa. Si esto ocurre, la planta va a ser resistente, y hoy en día se sabe que estos dos mecanismos de defensa, la inmunidad gatillada por PRR o por PAMP, y la inmunidad desencadenada por efector, convergen en la transducción de señales y una refuerza a la otra, es decir, que se necesitan las dos para que haya una respuesta de defensa efectiva. Pero esto no termina acá, y los patógenos van a tener efectores que van a ser capaces de interferir con las vías de transducción de señales inducidas por los receptores inmunes, llevando de nuevo a una situación de susceptibilidad. Todo esto bajo la mirada de la selección natural, que ¿qué va a intentar? O que, digamos, no va a intentar nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, va a favorecer la aparición de nuevos receptores inmunes que sean capaces de censar nuevos efectores, y por el otro lado va a favorecer que los patógenos cambien o pierdan directamente aquellos efectores que son censados por la planta. Si el efector no es esencial para la virulencia, lo va a perder, y eso ya hay un montón de bibliografía que lo documenta, y esto se conoce como carrera armamentista. Y yo solo les conté como esta primera parte de la interacción, ¿sí? Que vendría a ser esta primera instancia de reconocimiento. Luego va a venir una capa de integración de las señales desencadenadas por esos receptores inmunes, que van a tener que ver con cambios en, digamos, modificaciones posttraduccionales de proteínas, síntesis de hormonas, acumulación de reguladores de la transcripción, y todo eso se va a integrar en una capa de defensa, digamos, o de acciones defensivas, donde, por ejemplo, o se va a desencadenar la muerte celular programada, conocida como respuesta hipersensible, que es uno de los mecanismos de defensa que las plantas tienen para frenar el avance de aquellos patógenos biótrofos o hemibiótrofos que requieren obviamente que el material vegetal esté vivo, ¿sí? Frente a un necrótrofo que necesita inducir la muerte, esta no sería una estrategia de defensa deseable. Van a reforzar la pared, va a comenzar la síntesis de compuestos antimicrobianos, y todo esto va a llevar a la inmunidad. Y en todas estas etapas los efectores pueden estar haciendo de las suyas, interfiriendo con esas vías de defensa inducidas. Entonces, como habrán visto el título, yo le pasé a Rita los dos, le dije: Rita, elegí cuál te gusta más como principal o secundario. A Rita le gustó más el que era más, como hay que conocer a nuestro enemigo si lo queremos vencer, o algo por el estilo. Y eso es lo que les voy a contar en esta primera parte del seminario, o sea, qué es lo que estamos haciendo para intentar entender quién es Phytophthora infestans, y sobre todo cómo es la población, o qué está pasando con la población de este patógeno en nuestro país, que no hay mucha información al respecto. Y en la segunda parte les voy a contar un poco de las estrategias y ahí va a entrar lo del el trabajo que publicamos recientemente, de las estrategias que podemos usar para obtener resistencia. Bueno, en cuanto a la caracterización de Phytophthora, en su momento cuando Marcelo Juárez empezó
la tesis en el laboratorio, su plan de tesis era trabajar y caracterizar un aislamiento que habían obtenido en el INTA Balcarce, el grupo de Sergio Feingold, donde está Nati Norero, y lo íbamos a caracterizar por distintas herramientas que ahora les voy a contar, para tener un aislamiento conocido con el cual todos los grupos que queremos trabajar en Phytophthora pudiéramos trabajar, pudiéramos citar cuando hacemos una publicación, etc. No teníamos eso, cada vez que uno quería trabajar con Phytophthora, lo sabemos de la época del DOC, que Briardo empezó con esos estudios, y nada, o sea, era pedir, che, ¿tenés Phytophthora? Lo perdí, tenía pero dejó de infectar, no sé quién lo tiene, bueno, entonces dijimos, vamos a resolverlo nosotros y a tener un aislamiento que sabemos que mantenemos, que caracterizamos, etc. Bueno, este aislamiento lamentablemente perdió virulencia, eso le trajo varios dolores de cabeza a Marce, justo fue la época que yo estaba de licencia, así que ahí Fer le puso el oído para algunas catarsis, y ahí decidimos empezar a decir, bueno, listo, busquemos nosotros, a través de los contactos que Fer tenía con productores de papa, muestras infectadas con Phytophthora, estábamos como en la época, y aislemos nosotros obtengamos un aislamiento propio, caractericémoslo y empecemos a trabajar con eso. Y así fue que productores de la región de San Luis, de papa, encontraron lesiones ocasionadas por Phytophthora, nos mandaron el tejido infectado, y Marce, a partir de ese tejido, aisló, Phytophthora. Hicimos una primera caracterización molecular mediante secuenciación de ITS, que son regiones que se usan para este tipo de cuestiones, hasta determinar que, bueno, que efectivamente era Phytophthora, y ahí nos embarcamos en la tarea de estudiar este aislamiento por RNA-seq, con el objetivo de determinar el abanico o el repertorio de proteínas efectoras que este aislamiento local tenía. Después vamos a ver, ya se deben imaginar, pero por qué eso es importante. Sí. ¿Hay alguna manera que podamos pensar de cultivar in vitro? Lo crecemos in vitro. Sí, lo que pasa es que, o sea, lo que nosotros hacemos es recibimos las muestras, Marce aisló Phytophthora, y después se mantiene, como no es biótrofo obligado, como es otros casos, lo podemos mantener en un medio que tiene, hay varios medios, el que usamos es agar centeno, y vamos conservando muestras en nitrógeno líquido, porque el problema es que en cultivo se van acumulando cambios que pueden llevar a la pérdida de virulencia, entre otras cosas. Entonces, cada tanto lo que conviene es infectar tejido vegetal y de última reaislarlo a partir de ahí, mantener siempre stocks, ir refrescando de nitrógeno con frecuencia. Gracias. Bueno, esto fue fin del 2019, digamos que tuvimos el aislamiento, teníamos las plantas de papa, que esas se crecieron en el INTA Castelar, y lo que hicimos, bueno, fue inocular, ir a buscar el tejido vegetal, inocular plantas hojas desprendidas de papa en cámara húmeda con el aislamiento, y colectar discos de tejido infectado a distintos tiempos post-inoculación. Teníamos muestras a 0 horas, a 16 horas, 24, 48 y 72. Estos tiempos fueron elegidos porque son los tiempos que ya se sabe donde se dan los picos de expresión de los efectores, donde está el cambio de biótrofo a necrótrofo. Entonces son los tiempos que en general se usan, además a partir de las 72 horas ya el tejido es horrible, digamos, ya está necrótico, entonces hasta las 72 horas colectamos material. Y además teníamos material de micelio crecido en placa, que era como nuestro control contra el que íbamos a hacer las comparaciones. Lo que se extrae a partir de esos discos es ARN de papa y de Phytophthora, ¿sí? Y toda esa mezcla de ARN la mandamos a secuenciar a Novogen en Estados Unidos. Esas muestras salieron ya iniciada el aislamiento. Salieron en junio o julio del 2020, por suerte conseguimos hielo seco, porque como éramos instituto de investigación nos vendieron, y mandamos las muestras. Y un mes después más o menos llegaron los resultados, y bueno, ahí
mérito de Marce, que invirtió, se compró una compu en su casa y empezó a hacer un montón de cursos de bioinformática y además conectarse con gente que trabaja también en eso en el INTA. Y bueno, lo que para muchos del laboratorio húmedo fue un parate grande, para él fue la oportunidad de aprender y de avanzar con los resultados. Bien, entonces además extrajimos ADN de micelio con el objetivo de secuenciar no solo, digamos, el transcriptoma, sino también el genoma. Esto fue después, porque bueno, necesitaba tener la plata y cuando el premio de eLife en parte se usó para esto. Bien, y por otro lado, empezamos a hacer una caracterización del genotipo de nuestro aislamiento, y esto lo hicimos en colaboración con Florencia Luca, que es como la referente en Latinoamérica para la genotipificación en Phytophthora. Ella pertenece a una red que se llama Tizón Latino, que recibe muestras de distintas partes de América Latina y hacen la genotipificación para entender cómo está comportándose este patógeno en nuestro continente. Y comparan después los resultados con la gente que está en Europa, en África y en otros continentes. Y ellos hacen la genotipificación usando un panel de 12 marcadores moleculares tipo microsatélites, que ya está muy establecido en la bibliografía, que sirven para esto, y así fue que logró identificar que el aislamiento que nosotros teníamos pertenecía a un genotipo que se conoce como EU2A1. El A1 hace referencia al potencial, lo que se conoce como el mating type que tiene este aislamiento, porque yo algo que no les dije es que Phytophthora puede reproducirse sexual o asexualmente. En general, la reproducción va a ser fuera del centro de origen del patógeno asexual, y se va a dispersar clonalmente, lo que asegura que se establezca, que una vez que tiene la combinación de alelos más adecuada, se establezca muy rápidamente en la región. Y bueno, encontrar esto fue interesante porque confirmó que nuestro aislamiento pertenece al mismo grupo de genotipo que casi todos los aislamientos identificados en América Latina. Y además, por ejemplo, es un aislamiento interesante porque en nuestro país en los 90 existían otros aislamientos predominantes, igual que en Brasil y en otros países de América Latina. Y cuando aparece este genotipo desplaza a todos los otros, es decir, que debe tener alguna ventaja que le aumenta el fitness y hace que se establezca más efectivamente. Y además este aislamiento ahora es el que empieza a aparecer también como mayoritario en África, ¿sí? Y en Europa, si bien se describió ahí por primera vez en los años 80, es el que está en color rojo. Hoy en día no es el predominante, hay un montón de otros genotipos dando vuelta, y esto se los puse acá para que vean, cada barrita de color es un genotipo distinto. Lo dinámico que es cómo evoluciona la población de este patógeno, ¿sí? A lo largo de las campañas. Piensen que esto es 2004 a 2021. Y todos los años, cada vez que van a buscar muestras, la proporción cambia y de repente aparece algún aislamiento como este que está en azul, que lo llamaron Blue 13 por el color de la barra, que apareció, desplazó a todos los otros genotipos y después supieron que lo hacía porque era capaz de romper la resistencia que estaba presente en los cultivares de papa que se estaban usando hasta ese momento. Después desaparece, es reemplazado por otro, ustedes le llamaron Pink 6 creo que era, y bueno, o este es Pink 6, le van dando el nombre por el colorcito de la barra. Muy original. Bueno, la cuestión es que cuando hicimos la secuenciación del genoma, analizando la distribución de SNPs, o de cambios de un único nucleótido, y la frecuencia de alelos para esos SNPs, pudimos determinar que nuestro aislamiento tiene una composición compatible con un organismo triploide, 3N, que es algo que se viene observando en las poblaciones de Phytophthora que se propagan clonalmente y que son virulentas y tienen mayor fitness a campo. Y esto es lo que les decía antes, ¿sí? Lo que hoy se considera es que la reproducción sexual suele estar más limitada a los lugares que son centro de origen de este patógeno, y la migración y la dispersión viene acompañada por un aumento en la ploidía. Así que nuestro aislamiento se está comportando como otros aislamientos ya descritos que aumentan su ploidía para aumentar probablemente el fitness. Bueno, y
digamos, cuando empezamos a analizar los datos del transcriptoma, lo que más nos interesaba evaluar, como les dije al principio, era el repertorio de proteínas efectoras que ese patógeno tiene, ¿sí? Que nuestro aislamiento tiene. Y lo que ven acá son los volcanoplots, donde está, digamos, la expresión en cambios de expresión relativa, así el log-fold change, para sobreexpresión o represión de todos los genes en general, o los transcriptos en general, perdón, a las 16, 24, 48 y 72 horas, y cuando miramos en particular los genes relacionados o que codifican efectores, vemos que digamos, a lo largo del tiempo empiezan a casi ser la mitad de los genes que se están expresando, ¿sí? Y el pico de expresión coincide con los tiempos que están reportados en la literatura, que son las 48 horas, que es antes de hacer ese cambio de biótrofo a necrótrofo. Cuando miramos un poco qué son esos efectores, la mayor parte de los efectores son citoplasmáticos, y un poco menos de la mitad son apoplásticos. Esto también más o menos está dentro de lo que ya se ha descrito, y dentro de los citoplasmáticos hay dos grandes categorías. Yo me voy a centrar en esto y ahora les voy a explicar por qué, que son estos que se llaman arexelar o los que se llaman Krinkel. El nombre se lo da un motivo que está en la región aminoterminal, que tiene que ver con la translocación al interior de la célula vegetal. Y los arexelar son muy típicos del grupo filogenético al que pertenece Phytophthora. No están presentes necesariamente en todos los oomicetes, ¿sí? Están en otros, pero en Phytophthora son como muy, digamos, dominantes en cuanto a la proporción en general. Y nada más un detalle, todos estos efectores tienen un péptido señal en el extremo aminoterminal que sirve para que el patógeno lo secrete al espacio extracelular, y luego estas señales de translocación al interior de la célula, en el caso de los citoplasmáticos. Y acá tenemos un ejemplo de un efector apoplástico, que en este caso es un inhibidor de proteasas, porque los efectores que están en el apoplasto van a tratar de interferir con las moléculas que normalmente están involucradas en defensa en esa localización particular. Bueno, cuando miramos la expresión diferencial de los efectores apoplásticos a lo largo del tiempo, no voy a entrar en detalles, ¿sí? Pero lo que podemos ver acá también está graficado como el cambio, ¿sí? Más amarillito quiere decir que la diferencia respecto al control es más grande. Lo que podemos ver es que se agrupan en distintos perfiles de expresión. Algunos se inducen, digamos, a las 48 horas, otros arrancan con altos niveles de expresión y se mantienen estables o empiezan a decaer en el tiempo. Y este tipo de análisis lo que nos va a servir es para identificar candidatos para, digamos, hacer estudios posteriores de cómo es que están actuando, o si son interesantes o no como moléculas pensando en mecanismos de defensa. Yo les dije que los que me iba a enfocar son el tipo arexelar, ahora les voy a contar por qué. Son los puntitos que están en turquesa. También yo les dije que son más de la mitad de los efectores que se sintetizan. Cuando hacemos el análisis de expresión diferencial, también podemos ver más en amarillito, rosadita. Esta escala de color le gusta amarse porque es inclusiva. Se supone que todas las personas con dificultad de diferenciar colores la pueden ver mejor. Más oscuro es menos expresado, más amarillo es más expresado, y también se ve como a las 48 horas se daría el pico de expresión, y también podemos identificar todas las distintas cinéticas de expresión para después elegir aquellos que nos resulten más interesantes para distintos proyectos. Y después, digamos, por otro lado, analizamos las 16 horas aparte, porque es un tiempo que como la cobertura no es tan buena, porque Phytophthora no está tan representado en esas muestras, pero son puntos muy importantes porque no hay mucha información al respecto, y es como la primer ola de efectores que el patógeno secreta, entonces seguramente tengan un rol muy importante en inducir los mecanismos de defensa en la planta, o en reprimirlos. Los analizamos por separado en función de cuáles teníamos datos más robustos, y lo que podemos ver es que daría la sensación de que, digamos, hay más sobreexpresión a este tiempo de los efectores apoplásticos que de los citoplasmáticos, lo cual
tiene cierta lógica porque es el primer espacio donde se enfrenta con la planta, es en el apoplasto. ¿Por qué es importante entender cuáles son estos efectores y estudiarlos? Por un lado, porque modulan muchos procesos en la planta hospedante y pueden usarse como sondas moleculares para estudiar vías metabólicas. Acá tienen, por ejemplo, distintas familias de efectores, voy a volver ahora en un par de diapos a este gráfico, y cuando se evalúa cómo es el interactoma, es decir, con qué proteínas de la planta hospedante interactúa, se ve que interactúa con proteínas que están vinculadas a un montón de procesos metabólicos fundamentales para la planta, como traducción, fotosíntesis, degradación de proteínas, transporte de moléculas, transporte vesicular, síntesis de ATP, ¿sí? Entonces, entender digamos, cuál es el blanco en la planta puede ayudar a estudiar procesos de la planta, y además los blancos de estos efectores suelen ser lo que se conocen como genes de susceptibilidad. Son genes que la planta tiene para otra cosa, pero que terminan siendo útiles al patógeno para infectar. Y si esos genes se anulan en su expresión, por ejemplo usando CRISPR-Cas o alguna otra metodología, podríamos tener una planta resistente, con el cuidado de que muchas veces tienen efectos pleiotrópicos porque son importantes para funciones de la planta, entonces eso hay que estudiarlo. Pero además, y es en lo que centro estas últimas diapos de esta parte, son los blancos del patógeno reconocidos por los receptores inmunes que están en la planta, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una lista de las proteínas de resistencia, o proteínas R o NLR, o receptores inmunes citoplasmáticos descritos a partir de papas silvestres obtenidas de todo nuestro continente, que es centro de origen de la papa, entonces es el lugar donde más van a, digamos, a estar representados, o va a haber más chances de encontrar a estas proteínas o estos receptores inmunes. Y hoy en día ya se sabe para muchos de ellos cuál es el efector que reconocen en el patógeno. Y acá ustedes ya me lo podrían contestar. Yo les dije que el patógeno va a tratar de sacarse de encima, mutar o perder aquellas moléculas efectoras que son reconocidas por los receptores inmunes en la planta. Entonces es muy importante entender qué repertorio tiene el patógeno para anticipar qué proteínas R podrían ser efectivas a campo para controlarlo. Y nosotros después nos pusimos a estudiar varias de estas proteínas R en nuestro aislamiento, y acá tienen de vuelta un heatmap. Acá están algunas de las más caracterizadas, y acá pusimos como control, digamos, para ver el cambio, a 3 ubiquitinas, que no deberían cambiar en su nivel de expresión. Y lo que podemos ver, cuando después cotejamos los datos del transcriptoma con los datos del genoma, que tenemos efectores que se expresan, digamos, en el patógeno, y que bueno, cuando uno va a mirar en el genoma, el gen está, obviamente, y uno puede después analizar la variabilidad alélica que hay para ese efector en nuestro aislamiento. Después tenemos otros efectores como este, el ABR4, que no se expresa, entonces no sabemos si no se expresa porque no está en el ADN de nuestro aislamiento de Phytophthora, o porque pasó algo que reprime su expresión, y es el caso de este ABR4. El gen está, pero aparentemente, por cómo se da el perfil de reads que salen de la secuenciación por Illumina, debe estar truncado y le falta el extremo carboxi terminal, y probablemente da lugar o a un RNA que no se expresa, o a una proteína, a un RNA que no se expresa en realidad, porque esto es el heatmap del RNA-seq. Ahora, juntamos esos datos con datos que estaban disponibles desde hace poquito, del 2019, en la literatura, de un grupo que, usando lo que se conoce como target sequencing, que es secuenciar, pero ya enriqueciendo la muestra en lo que uno quiere secuenciar, secuenció, valga la redundancia, el perfil de receptores inmunes que se estaban expresando en muchas de las variedades de papa más usadas en el mundo. Y tuvimos la suerte que, y acá ven, ¿sí?, las distintas proteínas R, no solo de Phytophthora, sino también hay algunas de bueno, yo las saqué acá, pero lo hicieron para algunas de nematodos y de virus. Y acá están los distintos cultivares, Innovator, Picasso, Toluca, y esta es Punta, que eso fue un golazo, porque es Punta con la que trabajamos, ¿no? Digamos la que más se siembra, yo les decía, en el país. Cuando miramos qué proteínas R están siendo expresadas en este cultivar, solo expresa la proteína R1. Entonces volvimos a los datos de
transcriptoma y genoma, y lo que vimos es que ABR1, que es el efector reconocido por el receptor inmune que está presente en espunta, está ausente en nuestro aislamiento a nivel del genoma directamente. Este es un caso bien claro de cómo se sacó de encima en algún momento un efector que era reconocido por un receptor inmune en la planta. Y esto explica, en parte al menos, por qué espunta es susceptible al menos a este aislamiento. Y creemos que va a ser un poco así en todos los aislamientos que vamos a caracterizar, porque como no hay proteínas CR funcionales a campo, ni en espunta ni en Kennebec, no hay tanta presión de selección sobre las poblaciones locales de Phytophthora, al menos para estas proteínas CR. Bien, y entonces, ¿para qué más podemos usar esta información? Bueno, para ver si los genes R que andan dando vuelta en los últimos años en los programas de mejoramiento en otros lugares del mundo podrían ser funcionales para combatir el tizón tardío de la papa en Argentina. Y los que se vienen usando son ABR21, perdón, RPI21 es la proteína R y reconoce a este efector que en nuestro aislamiento se expresa, y es la proteína R que se introdujo en la variedad de papa innata, que es una variedad de papa transgénica que está comercializándose en Estados Unidos, que tiene, además de inhibido el pardeo enzimático, digamos, tiene características interesantes y además es resistente a Phytophthora, y se vio que introducir este gen de resistencia disminuyó en al menos un 50% el uso de fungicidas a campo. En nuestro aislamiento se expresa y no posee diferencias hasta donde pudimos analizar con el que es reconocido por esa proteína R. Y después tenemos ABR, BLB2 y BLB1, que son los otros dos que se están usando y que son los que se introdujeron junto con el otro, los tres juntos, en unas papas que están siendo evaluadas a campo con resultados muy exitosos en África, donde, oh casualidad, tenemos el mismo genotipo de Phytophthora que acá, así que, digamos, todo va confluyendo, digamos, exitosamente, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a nuestro aislamiento, bueno, los tres efectores se expresan, lo que tenemos que ver ahora es si las variantes alélicas que expresan nuestro aislamiento son las que son reconocidas por las proteínas R que se están usando, ¿sí? Esto es algo que estamos empezando a hacer ahora con Marce. En el caso de BNT1 no parece haber diferencias entre nuestro aislamiento y los que ya están caracterizados. En el caso de BLB1 hay un montón de SNPs en nuestro aislamiento que ahora tenemos que ver si, digamos, bien cuáles son y ver si son SNP que le permiten o no quebrar la resistencia otorgada por este gen de resistencia. Y en el caso de BLB2, el efector BLB2 pertenece a una familia enorme en Phytophthora, y ya se sabe, esto está publicado, que tienen firmas de selección positiva en este efector, y que hay un residuo en particular en la posición 69, que dependiendo a qué aminoácido sea el cambio, le permite a Phytophthora evadir el reconocimiento por el gen R correspondiente, la proteína R correspondiente. Por ejemplo, esta mutación sí hace que ahora no haya reconocimiento entre la proteína R y el efector, no hay muerte celular, hay enfermedad. Bien, y por último de esta parte, lo que estamos empezando ahora es, en colaboración con Florencia Lucas, acceder a muestras de todas las zonas productoras del país, con el objetivo de empezar a estudiar la variabilidad de la población de Phytophthora, como, digamos, qué genotipos están presentes, qué variantes alélicas dentro de esos genotipos, y tener toda esa información que todavía, digamos, que por el momento no está disponible, nadie lo hizo hasta ahora, digamos, a esta escala, para, bueno, guiar programas de mejoramiento de una forma más lógica, digamos. Y la idea es hacer secuenciación, target sequencing, usando unas sondas de RNA para enriquecer las muestras en las proteínas efectoras, y entonces alcanzar mayor cobertura y poder secuenciar al mismo tiempo muchos aislamientos, con el objetivo de hacer un catálogo que llamamos del efectoroma de aislamientos argentinos para este patógeno. Y la otra estrategia que queremos usar, que es justo, bueno,
fue esta semana, tuve justo un Zoom ahora antes del seminario, es utilizar otra plataforma que se llama Monsterplex, que es PCR multiplex y posterior secuenciación por Illumina, en un panel de 96 SNPs, ya en genes que se expresan de Phytophthora, que ya están descritos, que pueden ser interesantes para hacer estudios evolutivos y de diversidad. Y además es con un investigador que está en la Universidad de Tennessee, que lo hace, cuando es para organismos públicos, lo hace al costo. Entonces cada muestra cuesta más o menos unos $4, así que podríamos hacerlo para, no sé, 100 muestras y sería accesible. Y tendríamos como, juntando todos los datos, además de los microsatélites, que eso ya lo hace Florencia, podríamos armar un buen panorama de cómo es la evolución en nuestro país. Y acá voy a usar un atajo porque creo que... Sí. ¿Miraron esos transcriptos en las variantes que ustedes perdieron de virulencia? En esa que perdimos, no, pero en algún momento Marce con Ceci del laboratorio de Rita intentaron recuperarla como para poder ver qué había pasado ahí, por ahora no fue exitoso, digamos. Igual, sí, nada, seguramente ese aislamiento va a volver a aparecer porque sabemos de qué zona es, o sea que en la colección, Florencia Luca ya tiene una colección de como de 120 aislamientos que ya reciben tarjetas de campo, y de ahí lo pasa material a tejido para que esporule y guarda en nitrógeno líquido, entonces probablemente ese aislamiento vuelva a estar representado en todas estas muestras. Sí. Bien, a ver si puedo, porque no tiene mucho brillo, pero yo tenía por acá una estrellita. Bueno, si no lo paso, voy a avanzar. ¿Eh? Sí, pero no tenemos material de aislamiento todavía. Igual el problema es que en cultivo aparentemente cambia mucho. Entonces lo que me decía la persona esta con la que hablé hoy, que es experto en esto, es que lo que conviene es extraer el DNA en el momento que uno colecta la muestra de campo, que Florencia lo suele hacer porque le mandan... Más infectivas y menos infectivas. En realidad si lo colectás de campo todo es infectivo. Lo que después podés hacer es, en función del perfil de efectores, anticipar, o de la haploidía, anticipar un poco cómo sería ese aislamiento, pero si está a campo ya es infectivo. Pero que se pierda en cultivo no es novedoso, entonces eso pasa. Eso. Sí, pero bueno, quizá ahí encontrás transcriptos, digamos, que te lleven a ver por qué se perdió la virulencia. Digamos. Sí, igual, si perdió No la sé. virulencia, sí, si lo analizás a nivel de genoma, porque a nivel de transcriptoma la expresión de la mayoría de los efectores ya no lo podés estudiar porque se inducen en planta, no en el micelio. Pero a nivel de genoma sí podrías determinar presencia-ausencia, o qué es lo que tenemos que hacer con Marce, lo tiene que hacer Marce y Marce me va enseñando a mí, la variación en el copy number variation, todo eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora, digamos, más finamente. Sí. Bueno, a ver si voy a pasar. Me había puesto Van, pero no importa. Lo saco de acá. Ahí. Ah, mira. Va. Acá. No, pero porque muchas dupliqué para no hacer animación. No. Y hay extras al final. No. Tranquilos. Pero ahora cómo comparto acá. Tengo que ir al... Tengo que volver al Zoom. Para evitar esto, yo me había puesto un atajo, pero no se ve porque no tiene suficiente. Ahí vuelvo. ¿Sí? Pregúntenle a Rita. ¿Rita está todo bien? Sí. Yo estoy viendo. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Listo. Lo único bueno. que no lo tenés en modo presentación todavía. Ya va a llegar, ¿no? Sí.
Acá igual dice que el ancho de red es muy malo, así que quizás allá ya estén. No, igual no se ve todavía. Mira, ya. Bueno, algo tenía que hacer para poner a prueba el sistema. Hola Rita, ¿me estás escuchando? Soy Claudia, estoy probando el micrófono. Te escucho, Claudia, se escucha perfecto. Gracias, Rita. ¿Están viendo la presentación en modo completo? ¿Pantalla completa? No. No está en modo presentación todavía, no. Está todavía con las diapos al costadito. Quizás la primera es ahí, ¿no? A ver, ahora se fue, ahora empezás a compartir de vuelta. Perfecto, Ahora sí. Sí. Listo, perdón por el lío. No hay problema. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Listo, bueno. Entonces salteé dos estrategias que en realidad solo las había puesto para repasar porque ya las conté en algún momento, y paso a la última parte, así no se hace tan largo, que es una de las estrategias que proponemos o propusimos en el artículo que salió publicado hace poco, que escribimos con Briardo Llorente, también la mayoría, los jóvenes no, pero los menos jóvenes todos lo conocemos, y Nicolás Blanco, que es un investigador que está en Rosario. Briardo ahora está en Australia. Le iba a decir que se conecte, pero son 12 horas, me iba a matar, madrugada ya. Bueno, esta diapo está puesta para ver que podemos intentar distintas estrategias en función de distintas instancias del reconocimiento entre la planta y el microorganismo. Puede ser la más obvia es introduciendo proteínas receptores inmunes que no estaban antes, o una que ya está publicada y les conté alguna vez, es introduciendo mutaciones y haciendo evolución artificial de los receptores inmunes para encontrar variantes que tengan un espectro de reconocimiento más amplio. También puede ser sobreexpresando algunos de los productos de los genes que se inducen como parte de la respuesta de defensa. Y esta última tiene que ver con los efectores, ¿sí? A ver. Ahí. Cierto que podía usar esto. Listo. Y entonces vuelvo un poco, esto se les iba a mostrar antes, pero no importa, se los muestro ahora. Todos saben también que en el laboratorio seguimos trabajando con transformación del genoma plastídico, siempre nos gustaron los cloroplastos, por muchas razones, pero en este caso lo traigo acá para recordar que los cloroplastos, tienen un origen endosimbiótico, ¿sí? Fueron el resultado de una endosimbiosis de un microorganismo parecido a lo que hoy sería una cianobacteria, y que además en los cloroplastos se llevan a cabo un montón de vías metabólicas indispensables para la vida de la planta. Entre ellas la fotosíntesis, la síntesis, el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, hormonas, carotenoides, entre otras cuestiones. Y no sorprende entonces que los cloroplastos y los procesos que allí ocurren sean blanco de acción de distintos patógenos que quieren infectar el tejido vegetal. Lo que hoy se sabe también es que a lo largo de la evolución, desde ese evento inicial de endosimbiosis, el endosimbionte, ahora ya dentro de la célula protoeucariota, fue perdiendo genes, y esos genes los fue perdiendo porque se fueron relocalizando en el genoma nuclear. Y así fue que las organelas quedaron con una versión muy reducida de los genes que inicialmente tenían, y el resto fueron a parar al genoma nuclear. Y es un proceso que sigue hoy en día ocurriendo, si no es que ya dejó de pasar. Y entonces, para mantener, los procesos que allí ocurren funcionales, el cloroplasto necesita importar del citoplasma miles de proteínas, producto de los genes que están codificados en el genoma nuclear. Y además todos estos procesos que se dan en esta organela, o casi todos, van a depender de la comunicación entre la organela, el núcleo y las otras organelas, y la mitocondria también, que no vamos a hablar, pero está ahí presente. Y a estos genes
cuyos productos son importados por el cloroplasto para llevar adelante las funciones, se los conoce como Nuclear Encoded Chloroplast Genes, o genes del cloroplasto codificados en el genoma nuclear, que ahora voy a hablar de esto. Entonces, lo que pensábamos con acá los muchachos y el resto de los autores, uno también fue Marce, que está acá sentado, era ¿qué pasa si uno trata de volver para atrás o rebobinar, al menos para algunos genes, ese proceso evolutivo, que nada tiene que ver con otorgarle a un cultivo propiedades interesantes para su desarrollo a campo, porque creo que la mayoría por ahí ya debemos saber, o nos parecerá lógico pensar que cuando domesticamos una especie vegetal para que se convierta en un cultivo, en realidad vamos en contra de todo lo que tiene que ver con el fitness de la planta, ¿sí? Digamos, tratamos de que la planta no disperse las semillas, de que crezca más cuando eso va en contra de cómo se defiende, y un montón de características que son interesantes para un cultivo, pero no para una planta en un ecosistema natural. Entonces dijimos, bueno, por ahí la propuesta es, ¿qué pasa si tomamos algunos de estos genes codificados en el núcleo, pero cuyas proteínas se encuentran en el cloroplasto, a ver si eso podría servir para obtener resistencia a patógenos o, por ejemplo, para mejorar fotosíntesis? Eran como las dos líneas que, también por los backgrounds que tenemos los distintos coautores. Y entonces, básicamente, este es como un repasito de lo que dije recién. En una situación normal, en el núcleo se expresan estos genes, el ARN sale al citoplasma, se traduce, y es importado por el cloroplasto a través del sistema de translocación, que no vienen al caso, porque tienen en su extremo amino terminal una secuencia señal que lo direcciona, ¿sí? Un péptido de tránsito. Y los efectores, esto ya hay descritos ejemplos, ¿qué pueden hacer para interferir con estos procesos? Pueden liberar, por ejemplo, efectores tipo RNAs pequeños que lleven a la degradación por silenciamiento del ARN, o incluso que repriman la expresión, digamos, por otros mecanismos. Puede haber efectores proteicos que migren o que se importen hacia el núcleo, y en el núcleo interfieran con la expresión de muchos de estos genes, o puede haber otros efectores que, interactuando con su blanco en el citoplasma, le impidan que sea traslocado el cloroplasto y que cumpla allí su función. Y después habrá otros, que esto también se conoce sobre todo en bacterias, que directamente tienen la capacidad de ingresar al cloroplasto y cumplir ahí su función para la virulencia. Entonces, lo que pensamos y lo que proponemos, y ahora estamos buscando financiamiento para poner a prueba, digamos, la hipótesis, es que si relocalizamos varios o algunos de estos genes que nos parezcan interesantes hacia el genoma del cloroplasto, podemos desacoplar esa interacción que fue objeto de la selección natural durante la evolución, ¿sí? Y quizás de esa forma podamos conferir resistencia parcial o total en función de cuál sea el efector. Porque entonces, y siempre dejando la copia que estaba originalmente en el núcleo, porque a veces, hay un caso muy particular, los receptores inmunes sensan, por ejemplo, este impedimento de una proteína del huésped, de la planta, de migrar hacia su organela, digamos, destino, porque es interferida por un efector del patógeno, y el receptor inmune puede sensar esto y desencadenar la respuesta de defensa de esta forma. Entonces, si yo saco la versión que está en el núcleo, quizás saco como señuelos o interfiero con mecanismos de defensa que están funcionando normalmente. ¿Esto se entendió hasta acá? Sí, bien. Entonces, sí, con esto ya vamos terminando. Lo que hicimos fue hacer uso de una base de datos que salió publicada este año. Es un trabajo de muchos años del laboratorio de Sofía Camón. El primer autor compartido es Mauricio Contreras, es tesinista del laboratorio, que está haciendo su tesis doctoral también muy exitosamente en el laboratorio de Sofía. Y lo que ellos habían hecho durante años fue clonar un montón de efectores, cientos de efectores de Phytophthora, expresarlos en planta transitoriamente, hacer coinmunoprecipitación y por mass spec buscar los blancos de la planta. Después hicieron todo un trabajo para descartar los que se llamaban los sospechosos de siempre, que bajan en todas las CoIP, porque son proteínas muy abundantes,
y con distintos criterios que están explicados en el paper, se quedaron con, son un poco menos de 500 blancos en la planta que consideraron específicos para las distintas familias de efectores de Phytophthora. Entonces lo que hicimos con Marce fue tomar esa lista de interactores, descartar primero aquellos genes que estaban codificados en el genoma del cloroplasto, para quedarnos con los que estaban codificados a partir del genoma nuclear, y analizarlo por 3 algoritmos distintos para determinar potencial localización de la proteína resultante en el cloroplasto, y nos quedamos con aquellos candidatos que daban localización plastídica con los 3 algoritmos usados. O sea, como un criterio más estricto. Y esos 78 se ubican en todos estos procesos que ocurren en el cloroplasto: citoquinesis, translocación de proteínas, traducción, fotosíntesis. Bueno, son un subgrupo de los que estaban en la imagen anterior. Y la idea ahora es evaluar si primero por métodos, digamos, utilizando un screening inicial por expresión transitoria, si alguno de estos blancos tiene la potencialidad de alguno de estos genes, digamos, de ser transferido al genoma plastídico, podría conferir resistencia a Phytophthora, para una vez que tengamos como una preselección, ir a la transformación del genoma plastídico, en la especie modelo Nicotiana bentamiana, que es más fácil de transformar que papa, y Phytophthora la infecta, y tenemos un montón de herramientas para trabajar con ese modelo. Y en esto se basa el PICT de esta convocatoria especial que presentamos con Rita, Dani, Fer y Noé Muñiz, y bueno, todos los integrantes de los laboratorios. Y la idea es, bueno, probar estos 78 blancos, y además elegimos algunos con los que queremos ir directamente a la transformación, porque son o blancos de muchas familias de efectores distintas. Por ejemplo, este que está acá, ven que recibe 3 flechitas o 4, este que está acá, bueno, así. Hay 12 candidatos que son blancos de 3 o 4 familias de efectores, y algunos otros que ya se han relacionado en otros trabajos con respuesta inmune. Y además esto, digamos, lo que hicimos ya que teníamos los datos del aislamiento, era ver si estas familias de efectores, en realidad estos efectores en particular, se expresaban en nuestro aislamiento, para que tenga sentido usar nuestro propio sistema, y para 10 de las 8 familias encontramos expresión en el RNA-seq del aislamiento con el que estamos trabajando. Así que bueno, si nos dan la plata, pedimos un subsidio con Briardo allá en Australia, y bueno, y el PICT, y empezaremos a probar si esto funciona. Y la última diapo, nada más, la otra parte, que esta es la especialidad como de Briardo, que proponemos en el trabajo, son diseños de expresión inducible en respuesta a las condiciones del medio en cloroplastos, como pH o estadio redox. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que tenemos es que entre esta comunicación anterógrada y retrógrada que hay entre el núcleo y el cloroplasto, ¿no? Pasa algo en el cloroplasto se le informa al núcleo, el núcleo le devuelve algo y después se corrige, pasa un poco puede pasar un poco de tiempo, o no ser tan inmediata la respuesta, o no ser tan efectiva. Entonces, la propuesta es: ¿qué pasa si le damos a cada cloroplasto algunas herramientas para poder inducir la expresión de algunos genes en particular que nos interesen, independientemente de su comunicación con el núcleo, porque sean capaces de censar para la expresión cambios en el pH o cambios en el estado redox del cloroplasto, que son los 2 parámetros que cambian un montón en función de la intensidad de luz, de la calidad de la luz, etc. Y estas construcciones ya Briardo ya las hizo, y ahora está en proceso de clonado, y se van a evaluar en sistemas procariotas para después probarlos en plantas. Y bueno, con esto termino. El mensaje para llevarnos a casa es que llegó la hora. Siempre termino con el mismo mensaje, pero porque no encuentro uno que me guste más, digamos, me parece que resume muy bien. Llegó la hora de establecer una carrera armamentista entre el mejorador y el patógeno. La habilidad del patógeno para adaptarse es sorprendente. Yo no tengo tiempo de contarle un montón de otras cosas, pero el genoma de Phytophthora es muy dinámico, y los efectores están en regiones
que tienen la posibilidad de perderse, duplicarse, cambiar, que digamos que no se compara con la evolución del genoma core o núcleo. Entonces, digamos, están diseñados para hacer armas letales, digamos. Nunca puestes contra el patógeno, las soluciones bala de plata no van a ser duraderas, y hay que desarrollar un marco adecuado para generar rápidamente nuevas especificidades de resistencia e introducirlas en cultivos afectados. Y el desafío entonces es conocer al enemigo y desarrollar estrategias guiadas por el conocimiento para obtener resistencia a patógenos más rápido de lo que el patógeno evoluciona para sobrepasarlas, digamos. Y me gustó esta frase del arte de la guerra: la oportunidad de vencer al enemigo está provista por el enemigo en sí mismo, y en este caso, si conocemos los efectores, si conocemos detalles de Phytophthora, nos va a dar información para poder vencerla. Bueno, para terminar, la foto del grupo, menos acá Fernando Pirkestein que quedó. Tenemos que hacer una foto nueva porque siempre tengo que explicar que él no es parte del grupo. Esta foto la sacamos, ay, pero es que queda asimétrica y no me gusta si la corto. O voy a poner la cara de alguien ahí. Esta foto la sacamos el día de la tesis de Noé, que hizo otro de los trabajos que, bueno, ya les contamos en algún momento y hoy no llegué a repasar, y él era uno de los jurados. Bueno, ya nos conocen a todos, digamos. Mauricio y Fede Alfano están trabajando en Inglaterra, están ahora en Argentina de visita, así que por ahí los ven por acá algún día. Y bueno, el resto de los integrantes, Iván, que es estudiante de licenciatura, el financiamiento y bueno, y las colaboraciones, en especial agradecerle a Liliana Cano, era amiga de la época del postdoc en el laboratorio de Sofien. Ella tiene su grupo en la Universidad de Florida y es la que nos estuvo guiando a Marce y a mí en todo el análisis, porque para nosotros fue embarcarnos en algo nuevo, entonces buscamos ir de la mano de los expertos en esas temáticas, y Lili nos dio una mano enorme, ayudándonos a ver cuáles eran las mejores herramientas y el mejor camino. Y bueno, después Florencia Luca también para la parte de los estudios poblacionales, y ahora esperamos que el profesor Corlamour, tiene un nombre gracioso, que no igual no lo va a entender porque está en español si llegara a ver el video, que está en la Universidad de Tennessee, y él nos va a guiar con las otras metodologías de análisis poblacional. Así que ahora nos vamos a meter también en análisis poblacionales, evolución, digamos, caminos nuevos, pero que creemos que van a ser interesantes. Y con esto termino. No sé. Muy bueno, Euge. Excelente, excelente. Qué linda forma de hacer ciencia tenés, Euge. Qué linda forma de comunicarla. Gracias, Cris. No te veo, pero te adivino la voz. Sí. Bueno. Sí, y tengo una pregunta, dos preguntas. Dale. Una es por viejos tiempos en donde hice un pequeño trabajo en el INTA con Rhizoctonia, que también es el hongo del carbón quemado, ¿no? Y no sé si ahora es un omicete porque estaba en ese momento... No, sigue siendo hongo, sigue siendo hongo. Perfecto, y estábamos estudiando la virulencia de Rhizoctonia, y surgió que había una especie que se creía que era una Rhizoctonia avirulenta, pero resultó que era otro hongo, como lo siguió otra persona, porque yo en lugar de irme al INTA, me fui gracias a la vida al INGEVI, dejé ese tema. Pero encontraron Laura Gazzoni, que ese hongo que finalmente no era Rhizoctonia, protegía las semillas, hizo un convenio con los japoneses y se creó un laboratorio con Nome en Córdoba, le dieron $2 millones y se implementó la protección de las semillas. Yo digo, acá no se puede porque Phytophthora es hoja lo que agrede, ¿cierto? No, pero, hoja y tubérculo también. También. ¿Y alguna vez se pensó en la protección biológica y fracasó? Sí, pero no sabía, Cris, que habías trabajado en fitopatógenos, mirá. Sí. Siempre... No, lo que
Ahora hay una gran movida con lo que es control biológico. Yo no sé a dónde mirar cuando hablo, porque no... Ahí, acá, hola. Yo te Hay una veo. gran movida con lo que es control biológico, utilizando bacterias. Bueno, Rita les ha contado en su seminario, promotoras de crecimiento, o también hongos, pero hongos, otro tipo de hongos que no son fitopatógenos. ¿Sí? Hongos pueden ser micorrizas o pueden ser hongos, pero que tienen un efecto beneficioso en la planta. Fitóftora, como lo dice el nombre, destructor, no es, dudo que pase alguna vez. Claro. Pero sí, hay estrategias basadas en control biológico y hay bastante interés en los últimos años en que esas estrategias se desarrollen. Para, digamos, ir reemplazando de a poco el uso de compuestos fitosanitarios que por cuestiones regulatorias van a dejar de usarse, o por los costos, y por lo que vos decís, también se pueden usar ya recubriendo la semilla, como pasa con los inoculantes y en leguminosas, entonces tiene ventajas. Sí. Mientras se rebobina la evolución, me pareció maravilloso ese abordaje, me gusta mucho. Me gusta mucho que trabajen todos juntos. Y la segunda pregunta es, veo que se manda a secuenciar afuera, pero ¿está muy lejana la posibilidad de implementar una plataforma en Buenos Aires? En su momento nosotros nos pusimos a averiguar, porque además como tenía que ir por, no concurso de precios, pero por el monto, había que buscar varios presupuestos, acá no era rentable, digamos. Y además, de vuelta, nos guiamos por la gente que hace esto, que yo conozco, que son los grupos de referencia, y de hecho ni siquiera nos dijeron Macrogen, Novogen, y con Novogen anduvimos bárbaro. Claro. Tiene precios imbatibles y por suerte lo pagué antes de las PASO del 2019, que todavía no teníamos las muestras, pero tenía la plata, y transferimos y me lo respetaron. No lo hubiera podido hacer, sino porque ese fin de semana, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero Novogen sigue siendo, sí, imbatible. Sí. Y además súper rápido, no sé, y además Diego Levi, ex Ingevi, es el representante para América Latina, no sé si creo que para América Latina, de Novogen. Entonces, WhatsApp, che, Diego, tengo que mandar esto, mandame no sé qué. Sí. Bien. Bueno, esas eran mis preguntas. Gracias, Cris. Hola, yo estoy acá, soy Elena. No tengo la cámara porque tengo un internet súper inestable hoy. ¿Me escuchan? Hola, espera. Es el FBMC, Elena. Ahí. Soy yo, me cambié el nombre porque estaba estaba justo logueada antes. Gracias, Euge, me encantó. Está buenísimo, me encanta, súper completo el laburo. Mi pregunta es más por el otro lado de lo último que contaste, de la evolución. Porque siempre que veo estas cosas de ingeniería genética vegetal, que están buenísimas y me encantan, me pregunto qué pasaría si no intervenimos, ¿no? O sea, si el hombre, la humanidad, no interviene, ni desde el mejoramiento genético, ni desde el uso de agroquímicos. O sea, las plantas podrían, te digo que la pregunta es medio filosófica, pero podrían de alguna manera generar una inmunidad a sus patógenos y convertirse en una especie resistente que igual sea utilizable para la alimentación, pero no tan, o sea, no óptima como la papa que tenemos hoy, ¿no? Que es enorme y todas las ventajas que tiene, ¿no? Yendo en particular a la papa. Mirá, si vos pensás en lo que es un ecosistema natural, que hay variabilidad de especies, variabilidad genética entre las especies, etcétera, la mayoría de las plantas no se mueren ahí por el ataque de patógenos. Claro. El problema es en los agroecosistemas, donde vos tenés una gran superficie sembrada con un genotipo, digamos, homogéneas a nivel genético, y que están metiendo una presión de selección muy fuerte sobre las poblaciones de patógenos. Entonces,
no importa de dónde saques esa planta, porque de hecho las proteínas R los genes R que se usan ahora son genes R que surgieron espontáneamente a través de la evolución, o fueron seleccionados por la evolución en los centros de origen, donde el patógeno tuvo más tiempo de coevolucionar con su especie hospedante, ¿sí? Entonces en esos lugares se va como regulando. Lo que pasa es que eso nos sirve para alimentar a la cultivos a humanidad. larga escala. Claro, Claro, cuando vos bueno, vas a la habría- larga escala, necesitas homogeneidad para poder, digamos, tener los mismos tiempos de cosecha de lo que Sí. sea, y eso siempre impone una presión de selección Claro. más fuerte, y a la larga, salvo algunos casos, porque hay genes de susceptibilidad que están a campo y han sido efectivos para controlar patógenos por más de 70 años, como el gen MLO que se descubrió en mutantes en cebada, pero los genes de resistencia en general tienen una duración de entre 8 o 10 años a campo. Y después ya se sabe que van a aparecer patógenos que los quiebren y hay que tener algo antes. Pero bueno, uno puede inspirarse. Lo que pasa es que no podemos usar, digamos, un agroecosistema no va a seguir las pautas de un ecosistema natural, básicamente. Entonces hay que ir con otras... Partimos de la base de que estamos desarmando eso. Pero bueno, está bueno como idea, ¿no? A largo plazo, capaz pensar en que combinar los cultivos. Sé que desde el punto de vista de la producción es completamente ineficiente, ¿no? Pero combinar los cultivos de manera que se puedan ir permitiendo esta evolución natural. Pero bueno, está buenísimo, me encanta. Aprendí mucho. Gracias. Un pequeño comentario. Ahora hay bastante de agricultura regenerativa donde están mezclando especies, sobre todo a nivel de pastura y también en cuestión de horticultura, porque hay, de ese modo es como que quitas, haces como otras plantas como carnada de los patógenos, entonces es bastante eficiente un poco de mezcla. Entonces no es que estamos volviendo los ecosistemas naturales, pero se está empezando a utilizar esa alternativa. Igual hoy Eso se sabe en agronomía, ¿no? Sí, que por ejemplo esta papa que desarrollaron la gente del CIP, que también está en África y en Perú, que apila a 3 proteínas R, como cualquier combinación, digamos, cuando uno quiere obtener resistencia, va a ser muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil que aparezca digamos, una raza nueva del patógeno que al mismo tiempo supere las 3 resistencias. Y después más si uno mezcla, por ejemplo, blancos de acción diferente, todas esas Claro. cosas que... Tengo una pregunta más si nadie tiene preguntas, si no la hago después. no sé... Sí. Acá hay algunas preguntas. Dale. Hola. No, a mí me llamó mucho la atención esto de que no lo tenía tan presente, el tema del el momento en que Phytophthora hace el switch a necrótrofo. Y si miraron qué genes se inducen en ese último día, en el momento en que se hace el switch. Sí, ya se sabe, digamos, una es INF1, es una de las proteínas. Hay proteínas que son toxinas, que ya se sabe que, digamos, directamente inducen necrosis. Todavía no miramos, digamos, ahora a ver, tenemos 1000 cosas que queremos hacer. Entonces, y las manos bioinformáticas de Marce, y yo que estoy tratando de aprender de a poco, me tiene mucha paciencia. Y bueno, por suerte varios de los chicos y chicas del laboratorio se están metiendo también, aunque están trabajando en otros temas, en bioinformática. Y ahora con el PICT que, digamos, que sacamos este año, viene un becario o becaria que tengo que ponerme a buscar, entonces si viene con background bioinformático, mejor. Pero sí, por ejemplo, queremos ver qué efectores novedosos expresa este aislamiento respecto a otros, que eso lo está haciendo Marce ahora, que es, digamos, sacar todos los reads que hibridan con papas, sacar todos los reads que hibridan con el genoma de referencia, ensamblar lo que queda, verificarlo en varios tiempos, porque yo no les conté, fueron 3 experimentos independientes, no es que fue uno solo, y ver si podemos recuperar efectores no caracterizados que puedan ser de interés. Esa es una de las cosas que queremos hacer. También ver de estos distintos perfiles de expresión, alguno que nos parezca más interesante. Hay efectores que ya se sabe que
si perduran un poco más en el tiempo, alargan la fase biotrófica y eso tiene consecuencias en la patogenicidad. Pero sí, el tema es que pobre, no le dan las manos. Necesita ayuda, necesita ayuda. Pero sí, se puede estudiar, están descritos cuáles son esos genes. Y bueno, ver más en detalle si en este aislamiento se comportan igual que en otros. Ujú. Hay mucho para hacer. Sí. Y todo lo de papa, que Marce siempre está tentado a meter mano, y le digo, primero Phytophthora, después papa. Queremos saber de papa. Ya va a venir la papa. No sé, Elena, sí, creo que no había otra. No, mi otra pregunta era, pero por ahí es más general, ¿no? Para también Fer y todos ustedes. ¿Cómo está el tema de la regulación afuera? Si estas papas, bueno, supuestamente los organismos genéticamente modificados vegetales, ¿no? Para alimentación, está más relajado, porque yo me acuerdo cuando vivía afuera que eran como anti-OGMs y ningún alimento transgénico se iba a comercializar nunca en Europa, decían eso, no sé ahora cómo está, pero eso excede el tema científico, es más general. Sí, a ver, la situación, a ver, a la fuerza las cosas van saliendo, pero los organismos regulatorios europeos cada vez ponen más trabas, los procesos son más costosos. Pero bueno, yo creo que en la medida en que las cosas van teniendo resultados, no les va a quedar otra, creo yo, no sé, que aceptarlo. Esta papa que yo mostré que tiene la innata, está la innata y la innata 2 en Estados Unidos. Bueno, Simplot, que es la que desarrolló, tiene como distintas líneas de desarrollo en función si es papa para consumo fresco, papa para empresas que hacen el procesado o congelados, porque la aceptación no es la misma, incluso dentro de los distintos grupos de consumidores de esa tecnología. Claro. Pero ellos liberaron, esta papa tiene RNAi para bajar la acumulación de acrilamida en la fritura, RNAi para evitar el pardeo, tiene el gen de resistencia, y ya de vuelta vieron que bajan al menos un 50% la aplicación de fungicidas. Y la están comercializando afuera. Sí. Está aprobada y tienen las manzanas RNAi que, que tampoco se oxidan y las venden embolsadas. O sea, tienen aceite de canola ahora también, con una proporción de ácidos grasos más beneficiosa para el consumo y más beneficiosa para la vida media del aceite. Y no venden el aceite a digamos, no lo venden libremente, pero se lo venden a restaurantes. Entonces, creo que se va encontrando la forma, y yo creo que cuando el Reino Unido, digamos, el Brexit ocurra realmente, también ahí va a haber como otro punto de entrada. Claro. Porque son muy activos ahí los científicos que trabajan en esto para tratar de... Sí, eso te iba a preguntar, porque ahí laburan un montón en mejoramiento vegetal, entonces era como una hipocresía. Mira, el gen RPI-BNT11, que es el que están usando en Simplot, es un gen clonado de una papa silvestre argentina que estaba en una colección de Holanda. Claro. Y la introdujeron por transgénesis gente del laboratorio de Jonathan Jones en el Reino Unido. Y ahora está aprobada en Estados Unidos. O sea que, y ellos tienen ensayos a campo con esa proteína R. Las vueltas. Bien. Así de... Bueno, mejor. Y era una papa de acá. Sí. Gracias, Euge. No, de nada. Qué lindo. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, gracias. Buenísimo.